El hombre anciano acaba de despertar y vio que su yate de $80 millones estaba a punto de ser sumergido por el mar. Inmediatamente salió a comprobar el daño, descubrió que un contenedor se había estrellado contra el yate. Sacó una barra de hierro y trató de abrirlo, pero no pudo sacudirlo ni un poco. Entonces tuvo que sacar un ancla de la cabina. Luego ató la cuerda al contenedor, luego tiró el ancla al mar. Pronto el contenedor fue arrastrado por la gravedad, pero el peligro aún no había terminado, porque el agujero está en una posición muy incómoda, apenas rozando el nivel del agua. No había tiempo que perder. El anciano sacó un bote de pegamento y lo mezcló bien. Luego lo aplicó al agujero y luego lo cubrió con una gasa. Un gran agujero fue reparado y el agua de la cabina se drenó lentamente. Luego comenzó a usar el localizador para pedir ayuda. Después de cambiar constantemente de canal, finalmente llegó una voz, pero entonces el aparato se apagó de repente. En el momento crítico no había señal. Solo pudo subir al palo del barco para reparar la antena. Pero justo a la mitad de la reparación, cuando vio una nube negra que se acercaba en la distancia, sabiendo que se avecinaba una tormenta, el anciano volvió a la cabina inmediatamente. Rápidamente cerró las puertas y ventanas y luego se conectó a un cubo de agua fresca por si acaso. Pronto la lluvia cayó a cántaros. El viento comenzó a soplar, todo el yate se volcó al instante. El agua fuera de la ventana hizo que el viejo entrara en pánico. De repente, hubo otra sacudida. Todo el yate se volcó de nuevo. El anciano pensó en ello. Pensó que no podía quedarse sentado y esperar la muerte, así que salió a tratar de estabilizar el barco. De repente, una enorme ola se estrelló. Todo el barco fue arrojado al mar de nuevo. El anciano luchó por nadar río arriba. Logró subir en el momento en que el yate se volcó. Cuando volvió al camarote, estaba demasiado cansado para levantarse. La presión arterial alta seguía subiendo. Sin embargo, en ese momento descubrió que el casco del barco se había roto. Otro gran agujero se levantó y trató de repararlo. Como resultado, un falló de pie y fue golpeado en la cabeza. El anciano acababa de despertar del desmayo. Vio que la habitación estaba a punto de ser inundada por el mar. Sacó una válvula salvavidas, luego ató un extremo de la cuerda a la proa del barco, y luego lanzó la válvula al mar, tirando con fuerza de la cuerda. La válvula se llenó inmediatamente de aire. Entonces saltó rápidamente y luego armó la carpa. Tiró de la cadena, esperando en silencio a que la tormenta terminara. Cuando el anciano se despertó al día siguiente, notó que el viento y las olas estaban en calma afuera, así que tiró de la cuerda y se deslizó hacia el barco. Cuando entró en la cabina, el agua del interior ya le llegaba al cuello. El yate era una pérdida total. Entonces empezó a recoger las provisiones y alimentos disponibles. Luego sacó los barriles de agua que había preparado de antemano. Entonces volvió a la válvula de salvamento, pero cuando estaba a punto de abandonar el barco, de repente pensó en algo importante. Así que volvió a la cabina de nuevo. Entonces sacó una caja de papel del agua. Luego usó una tirita para vendar la herida. Pero de repente el agua subió a chorros hasta que el yate estuvo a punto de hundirse. Volvió a la válvula de vida y el yate se hundió rápidamente en el fondo del mar. Lo único que quedó en el vasto océano fue este solitario barco. El viejo abrió la caja de papel que había sacado. Sacó de ella un observador, luego marcó el rumbo, según la carta ecuatorial. Mientras más se acerca al Ecuador, estaba seguro de encontrarse con los barcos que iban y venían. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la tormenta llegó de nuevo. El kayak se balanceaba y se bamboleaba. Se agarró a los lados para estabilizar su posición, pero la tormenta era demasiado fuerte para resistir. Al instante volcó, estuvo a punto de ser tragado por el mar. El anciano tiró de las cadenas y salió nadando. Se precipitó fuera del mar, puso el kayak de lado y lo volcó con todas sus fuerzas. Volvió a subir. Estaba tumbado dentro, sujetándose la cabeza y temblando. Estaba claro que el anciano estaba al borde del colapso. Al día siguiente, la tormenta terminó. Afortunadamente, todavía estaba vivo. Sacó comida y empezó a reponer fuerzas, pero las galletas eran demasiado difíciles de tragar. Se sirvió otro vaso de agua fresca que había preparado antes. Luego la probó, pero al segundo siguiente la escupió de nuevo. Resultó que en algún momento el tapón del otro extremo del cubo se había abierto. El agua dulce del interior se había convertido en agua de mar. El anciano estaba completamente devastado. ¿Este es realmente el final del camino? El anciano ha estado atrapado en el mar durante 81 días sin agua. Estaba a punto de morir de sed. Entonces, de repente tuvo una idea brillante. Primero sacó su propio cuchillo, peló la piel del cubo de agua. Luego vertió un poco de agua de mar en él y luego lo cubrió con una bolsa de plástico. Luego puso una taza de té, sacó una caja de metal y la presionó en el centro. La dejó al sol durante un tiempo. Se produce una taza de agua dulce producida por la niebla. A continuación, sacó un manojo de hilo de pescar. Luego lanzó el cebo al mar. Pronto hubo un movimiento. El anciano tiró con cautela. De repente, esto realmente asustó al anciano. Sorprendentemente atrapó un tiburón, y lo que no sabía es que debajo había un grupo de tiburones madre mirando. En ese momento vio de repente un crucero que se acercaba. Él se apresuró a soltar los fuegos artificiales y gritó desesperadamente pidiendo ayuda. Pero el crucero no tenía intención de detenerse. El anciano se limitó a ver cómo el crucero se escabullía bajo sus ojos, pero no había nada que pudiera hacer. Por la noche, el anciano fue despertado por un sonido rugiente. Miró hacia arriba y vio. Era otro enorme crucero. Se apresuró a disparar 2 bombas de fuegos artificiales, pero la tercera no se molestó en dispararla porque una vez más el crucero se alejaba. Ni siquiera le prestó atención. El anciano estaba tan enfadado que no sabía qué decir. Al día siguiente, según el observador, encontró que había comenzado a alejarse del Ecuador. Lo que esto significa es que sus posibilidades de salvarse eran cada vez más escasas. En este punto estaba casi desesperado. En la desesperación, escribió su siglo de vida en hundido en una botella flotante. Lo envió lejos con la esperanza de que el mundo recordara que había estado aquí. Pero en la misma noche, Dios le dio una segunda oportunidad, y este era el tercer crucero que había pasado, así que decidió disparar al barril. Encendió un montón de confeti directamente en el barril. Quiso llamar la atención con la luz del fuego. No le quedaban fuerzas para gritar. Solo pudo intentar agitar las manos, pero el otro lado seguía sin responder. Tal vez pensó que el fuego no era suficiente, así que tiró todo el libro.
Pero al momento siguiente las llamas comenzaron a extenderse. Todo el barco se estaba quemando. Obligó al anciano a saltar al mar. Ahora incluso la forma ajustada de sobrevivir había desaparecido. Miró al cielo, expresando silenciosa rabia e impotencia. Finalmente abandonó la lucha, enfrentándose valientemente a la muerte. Su cuerpo se hundió gradualmente hacia las profundidades del mar. Pero de repente, un rayo de luz se vio en la superficie. Nadó hacia arriba, y una mano salvadora lo agarró fuerte y lo salvó.